Buenas noches, queridos hermanos en el Señor. Bienvenidos una vez más a su programa Guardianes de la Fe Mariana, en vivo desde la emisora La Voz de la Misericordia en San Rafael del Moján. Su emisora católica que gracias a Dios está creciendo en suscriptores, en oyentes, llevando entonces la buena noticia y llevando la palabra de Dios y mensajes de esperanza, de alegría, de gozo a cada hogar dentro de la parroquia, a cada hogar católico y todo aquel que le abra las puertas a nuestra señal por las diferentes plataformas digitales, como lo son YouTube, Facebook, Instagram y a través también de la emisora Seno Radio, de la aplicación Seno Radio, también nos pueden escuchar. Entonces, ante todo, bueno, voy a dar los créditos de este programa, de este y de todos los que salen a través de nuestra señal de La Voz de la Misericordia. Hoy me acompaña en el control técnico Manuel Ortega, Nerio Vera, en la producción general de todos los espacios de esta emisora, el licenciado Humberto Orozco, en la producción y la conducción de este programa Guardianes de la Fe Mariana, su servidora Carolina Lima, en la dirección de la emisora la Magíster Noreli Fuenmayor, todos bajo la dirección general del Espíritu Santo. Quiero enviarles saludos a todas las personas que están conectadas en estos momentos a la señal de La Voz de la Misericordia, como lo dije, a través de las diferentes plataformas. Quiero también agradecer a todas aquellas personas y familias que han contribuido a que esta emisora cada vez más esté más cerquita de tener el transmisor. Muchas gracias a todas esas personas. En verdad, La Voz de la Misericordia está sumamente agradecida por todos sus gestos de colaboración para esta buena obra. Y como todos los sábados, vamos a empezar entonces poniéndonos bajo la bendición de nuestra Santísima Madre María, porque estos programas son para ella. Hoy es un programa muy especial, es un programa de instrucción, de conocimiento, de reflexión para todos los católicos que quizás quieran profundizar en el conocimiento de nuestra doctrina, de nuestra fe, y muchas dudas atacan su mente y están como que divagando en esas ideas y en esas preguntas y no consiguen respuestas. Pues aquí, hoy vamos a resolver una gran pregunta que quizás muchos tendrán en sus mentes. Si nuestra Santísima Virgen y San José, el día de ayer, siendo su día, el patrono de la Iglesia Universal y el casto Padre terrenal de Jesús, siendo su día ayer, entonces hoy el programa va a estar dedicado a ellos dos, como la Sagrada Familia, por supuesto, con la presencia también y la bendición de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, iniciamos nuestro programa de hoy con la oración a María, nuestra Santísima Madre. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, y dame tu bendición, que yo la recibo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felices entonces de estar ya, bendecidos por nuestra Madre. Entonces iniciamos el tema de hoy. Tuvieron relaciones conyugales San José y la Virgen María, pues vamos entonces a resolver esa duda, ese cuestionamiento que quizás muchos se lo han preguntado. Para nosotros la Virgen es virgen antes, durante y después del parto, pero surge la duda de que si después del parto ella, como toda esposa judía, tuvo relaciones con su esposo, San José. Pues eso lo vamos a aclarar aquí. Vámonos primero a revisar lo que son los deberes conyugales. Los deberes conyugales los tenemos, por supuesto, en Deuteronomio.
lo tengo marcadito por aquí, Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 22, versículos 23 al 25, y tal vez más allá, vamos a leerlos. Dice así: si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis. Y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Estas son las leyes referentes al adulterio. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Estamos hablando de palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estamos hablando de esta ley referente al adulterio, porque fue lo que hizo no tanto dudar a José de la infidelidad, de la posible infidelidad de María, sino de que María hubiese podido morir apedreada porque estaba ya desposada con José cuando ella recibe el anuncio del ángel de que el Verbo se iba a encarnar en ella. Entonces, imagínense ella recibir el mensaje del ángel de que en ella se iba a encarnar el Verbo, es decir, Dios hecho hombre. Ella estaba desposada con José. ¿Cómo será esto si yo no conozco varón? María no conoce varón porque está desposada. Desposada en la cultura judía era un compromiso formal. En la cultura judía existen, por decirlo así, dos tipos de matrimonio. Un ejemplo de la cultura occidental, el matrimonio civil y el matrimonio eclesiástico. Pero en la cultura judía se daba el desposorio y luego se daba el casamiento. Y entre uno y otro podría transcurrir un lapso de tiempo desde unos meses hasta un año, en donde la muchacha se preparaba en sus deberes de esposa. La mamá, la servidumbre, la ayudaba, la preparaba para sus futuras labores como esposa en la casa. Mientras que el varón, el novio, se preparaba buscando un hogar, amoblando un hogar, buscando todo para formar ese futuro hogar. Entonces, en el momento del desposorio, ellos ya quedaban comprometidos y tenían los mismos deberes que unos esposos. Es decir, se le podía llamar a la novia esposa, y la novia podía llamar al novio esposo, ¿ok? O marido. Tenían los mismos deberes y los derechos, por supuesto. Entonces, aclarado este punto del desposorio, como lo vemos, vamos a buscarlo aquí, en Mateo 1, del 18 al 25. En el Nuevo Testamento, el primer evangelio, San Mateo, del 18, capítulo 1, del 18 al 25, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, fíjense que le llaman marido, siendo comprometido con ella. Como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará
a su pueblo de sus pecados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El otro evangelio que habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es Lucas. Lucas 2, versículo del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, donde nombra también a María como desposada, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vemos que en estos dos capítulos, en estos dos evangelios, se narra o se nombra a María como desposada con José. En el primero se narra entonces que María recibe la anunciación y el ángel también, enviado por Dios, le hace saber a José que lo que está en María es obra del Espíritu Santo y es el Hijo de Dios. Bien, María, para los que quizás no sepan, María fue criada en el templo desde los 3 años. María fue criada en el templo, y esto lo digo porque existe un protoevangelio, el protoevangelio de Santiago, que no es un libro canónico, sino que es un libro apócrifo, es decir, no está aceptado por la iglesia para ser parte de la Biblia, sino que es un libro aceptado por la iglesia fuera de la Biblia. Es decir, la iglesia lo acepta como un libro histórico, pero no como un libro canónico para haber formado parte del canon bíblico. Entonces, según este protoevangelio de Santiago, María fue criada en el templo junto a otras niñas, junto a otras vírgenes consagradas, porque María fue consagrada al templo por sus padres Joaquín y Ana. Es del templo donde ella sale comprometida con José. Igualmente, en este protoevangelio se cuenta una historia muy hermosa de donde viene esa imagen que vemos de San José portando una vara florecida, una vara de lirios o de azucenas. ¿De dónde viene esa tradición? Precisamente en el protoevangelio de Santiago se dice que José, por ser descendiente de David, él recibió un llamado del templo, en el cual, por una prefiguración o una revelación que tuvo el sacerdote del templo en ese momento, él por una prefiguración, él sabía que María podía ser esa virgen, madre del Mesías, futura madre del Mesías. Entonces, él recibió un mensaje de que un vástago del trono de David, un descendiente de David, de su tronco iba a salir una flor que iba a ser el padre del futuro Mesías. O sea, que de allí iba a salir el Mesías. Entonces, este sacerdote manda a llamar a todos los descendientes de David al templo para un momento de oración, para darse cuenta de entre esos descendientes de David, cuál podría ser el elegido por Dios a través de una señal divina, cuál podría ser el elegido para desposar a María. Pues bien, el sacerdote entregó a cada candidato, por llamarlo así, entregó una vara de madera, esperando que de esa vara saliera una señal. Pues
resulta y acontece que de esos candidatos que estaban allí, de ninguno, después de la oración, por supuesto, ninguno presentó un signo sobrenatural o divino que le señalara al sacerdote que ese hombre era el escogido por Dios. Sin embargo, llegó José, y como descendiente de David también, él tomó su vara, pero al momento pasó el momento de la oración, y al momento de devolverla, fue cuando la vara la entregó florecida. Por eso vemos entonces a San José con la vara de flores de los lirios o las azucenas, porque José fue escogido por Dios para ser el esposo de María y María ser la madre del Mesías. Entonces fíjense qué historia tan bonita. Cuando ya comprometen a Jesús y a María en el templo, María se va a su casa en Nazaret porque ya tenía edad para casarse, ya estaba comprometida. Y es cuando en su casa María recibe el anuncio del ángel, estando ya comprometida con José. Recibe el anuncio del ángel, como lo dije al principio del programa. Y luego de ese anuncio ella sale a casa de su prima Isabel, porque también el ángel le había anunciado que su prima Isabel en su vejez había logrado salir embarazada, por supuesto de San Juan Bautista, y ella se emocionó y fue entonces a visitar a su prima, uno de los misterios gozosos. Fue a visitar a su prima Isabel y pasó con ella 3 meses, porque ya Isabel tenía 6 meses y hasta que nació Juan Bautista transcurrieron 3 meses. Fue el tiempo que estuvo María con su prima Isabel. María regresa después de 3 meses a Nazaret y es de suponer que después de su regreso María le hace saber a José su estado porque ya tenía 3 meses. Y él duda, se confunde, no por pensar en que María le haya sido infiel, no, porque era un hombre justo y sabía quién era María. Duda o se confunde pensando en que si lo que ella le estaba diciendo, que iba a tener un hijo de Dios, que lo que estaba engendrado en ella era del Espíritu Santo, él, cónchale, ¿será María entonces la mamá del Mesías? ¿Será que, pero por qué le tocó a mi futura esposa? Entonces esa duda, él se fue con esa duda en su cabeza y con esos pensamientos, él decide repudiarla en secreto. ¿Por qué repudiarla en secreto? Miren, estaban comprometidos y como les expliqué, el compromiso era casi idéntico a un matrimonio. Y cuando una mujer salía embarazada de un hombre que no era su comprometido, si no era su novio o su esposo, a la mujer la mataban a pedradas. Si estuviera embarazada, no importa, mataban a la mujer y al niño que llevaba en el vientre, porque era contra la ley. Había cometido adulterio, aún estando desposada, no oficialmente casada, pero ya estaba desposada. Entonces, fíjense, para un desposado, es decir, para unos novios judíos, había 4 alternativas. Una, denunciarla y morir la mujer apedreada, con hijo y todo. Segundo, no denunciarla y hacerse cargo, aceptarla con su hijo a pesar de no ser de él. Esa era la segunda opción. La tercera opción era retirarse en secreto. No decir nada, que había sido lo que había pensado San José. Pero había una cuarta opción para unos desposados, para unos comprometidos. ¿Cuál era esa opción? La opción era que apareciera el papá de ese hijo. Al aparecer el papá de ese hijo, se complicaba la cosa. ¿Por qué? Porque ese señor iba a decir: ese hijo de esa mujer es mío y yo lo vengo a reclamar. Al momento de hacer eso,
la mujer pasa automáticamente, por supuesto se rompe el compromiso. El hombre que estaba comprometido con ella, en este caso San José, se tenía que retirar y chao contigo, porque ya no tenía nada que hacer ahí. ¿Por qué? Porque ya había un hombre reclamando a esa mujer y a ese hijo. Ese hijo es mío. Por supuesto, ahí lo que importaba era el hijo para ese hombre, no la mujer. Recuerden que la mujer era muy denigrada en ese tiempo, era parte de las propiedades del hombre, era como una vaca, como una propiedad más. Entonces el hombre venía a reclamar al hijo y decía, ese hijo es mío. Ese señor que venía a reclamar al hijo tenía que pagarle la dote al señor a José en este caso, tenía que pagarle la dote, y este hombre entonces se quedaba con la mujer y con su hijo. Y fíjense que las cosas de Dios, cómo son perfectas en su infinita sabiduría. Este papá que aparece, por supuesto no aparece él en carne y hueso, sino que envía un mensajero, envía un ángel en sueños a José y le dice, José, no temas en recibir a María por esposa, porque lo que ella lleva en su vientre es obra del Espíritu Santo. Obra del Espíritu Santo, no del Espíritu Santo, sino que a través del Espíritu Santo, pero es obra de Dios. Es decir, ¿qué le dijo el ángel a José? José, ese hijo que lleva María es hijo de Dios, encarnado por el Espíritu Santo. Así que esa mujer que tú estás tomando, esa mujer le pertenece a Dios. Dios es el papá de ese niño. Lo está reclamando. Fíjense lo maravilloso de conocer la historia y la cultura judía. Dios envía un ángel para reclamar a ese niño y decir, yo soy el padre. Pero fíjense lo maravilloso de Dios y lo especial de San José. Lo especial de San José, que Dios tuvo tanta confianza en ese hombre como para confiarle a su hijo. ¿Por qué? ¿Qué le dijo el ángel a San José? Toma a esa mujer por esposa y tú le vas a poner por nombre Jesús. El que ponía el nombre a los hijos era el hombre. El nombre lo ponía el papá. Para los ojos de los judíos, el que le había puesto el nombre a Jesús era José, y por eso lo llamaban Jesús, el hijo del carpintero. Porque para los ojos de los judíos, Jesús era el hijo de José. Para los ojos de los hombres, mas no para los ojos de Dios, ni por supuesto para los ojos de José, ni para los ojos de María, porque ellos sabían el misterio. Pero ese misterio no lo podía entender todo el mundo. Ahí está la clave. Es una fe tan grande que para entender ese misterio, miren, hay que tener un corazón inmenso y una fe tan grande. Recuerden que los judíos tenían temor de Dios, un temor que al extremo, una fe extrema. Y para ellos lo que decía Dios, miren, eso era sagrado. Y todos, por supuesto, conocían las profecías. Entonces, Dios le hace saber a José que ese es su hijo y él lo vino a reclamar. Pero le dio a él el derecho de ponerle el hijo a Jesús, de ponerle el nombre a Jesús. Entonces le estaba otorgando el derecho de ser papá terrenal. Pero José y María sabían que ese hijo era de Dios. Entonces, ¿de quién era ese niño y de quién era esa mujer? ¿A quién pertenecía esa mujer entonces al llegar a reclamar a ese hijo? Pues María, su cuerpo, su alma, su divinidad, todo, su espíritu, su alma, pertenecían a Dios. María se consagró enteramente a Dios. Y José entendió perfectamente ese mensaje divino. Lo entendió y
lo más importante, lo respetó. José respetó todo ese plan divino y lo respetó tanto que no tocó a María, porque María le pertenecía a Dios. Entonces, ahora ustedes me dirán, si José podía tocar a María, aún siendo su esposo, si él podía tocar a esa mujer que le pertenecía a Dios, díganme ustedes si la podía tocar. Es una pregunta que no muchos pueden entender, o una pregunta que no muchos pueden responder. Entonces, José comprendió muy claramente su misión. El Hijo es de Dios, es decir, el Mesías, ese Mesías esperado en las profecías. Esa profecía que decía que de una virgen nacería el Cristo, el Mesías. María es la virgen de la profecía, la madre del Mesías. El Mesías era el mismo Hijo de Dios y al mismo tiempo Dios. Dios con nosotros, el Dios encarnado. Eso lo sabía José. Al recibir José el anuncio del ángel también en sueño, él entendió, este niño es Hijo de Dios, es el mismo Dios, Dios con nosotros. Y fíjense, María y José, observantes y practicantes de la ley, pudieron haberse apegado a las leyes conyugales. Ellos pudieron haber tenido relaciones como cualquier matrimonio judío. Es más, como muchas personas creen, es normal, están casados, son deberes de esposo y esposa, es lo común en un matrimonio. Pero aquí les voy a decir yo algo. María y José, ¿eran un matrimonio común y corriente? No. María y José no eran un matrimonio común y corriente. Vamos a entender eso. Es un matrimonio sagrado. Es un matrimonio formado por Dios para formar un hogar para Dios en la tierra. No podía ser un matrimonio normal, no podía ser un matrimonio común y corriente, porque eran personas consagradas a Dios, y tanto así que fueron los escogidos por Dios para hacer de ellos un hogar para el mismo Dios en la tierra. Entonces, no podía ser un matrimonio común y corriente. Eran personas consagradas a Dios y por tanto no podían tener relaciones entre ellos. Y les voy a lanzar una pregunta que quizás tal vez suene muy fuerte, pero es necesario para poder entender esto que yo les estoy diciendo, que no era un matrimonio común y corriente. Un matrimonio legalmente casados, es decir, comprometidos y casados, pudieran tener relaciones dentro de un recinto sagrado, por ejemplo, un templo. No, sería un escándalo, sería un sacrilegio que unos esposos normalmente pudieran tener relaciones. Ah, no, pero es un recinto sagrado, no. No pueden, tiene que ser en su casa. ¿Cómo van a tener relaciones en un templo? Pues ahora yo les voy a decir algo. ¿Quién era Jesús? ¿Acaso no era Dios? Era el Hijo de Dios y al mismo tiempo Dios hecho hombre. Y vivía en esa casa. Estaban en presencia del mismo Dios, tenían al mismo Dios en su casa. Esa casa era sagrada, esa casa era un templo. Dentro de ese templo no podía haber relaciones. ¿Me están entendiendo la idea? O sea, el mismo niño Jesús, el mismo Jesús adolescente, era el mismo Dios. Y dentro de esa casa, que esa casa vendría siendo un templo sagrado, era el mismo Dios. ¿Cómo unos padres, teniendo al mismo Dios
dentro de su casa podían tener relaciones. Para nadie es un secreto que las relaciones son bien vistas por Dios. Por supuesto, Él nos manda a casarnos y a multiplicarnos. Pero a los matrimonios normales, a los matrimonios comunes y corrientes, a las personas comunes y corrientes, pero a las personas como María y José, que fueron los dos únicos seres dignos de ser padres del mismo Dios en la tierra, no. Ellos dos no eran comunes y corrientes. Entendamos eso. Entonces, dentro de ese recinto sagrado, no podían haber relaciones. Y ya yo en un programa anterior, hace un mes exactamente, hablé sobre los supuestos hermanos de Jesús. Y aclaramos todo eso. No, de que esos fueron hijos de María y José después que tuvieron a Jesús. Porque José, según la palabra, y de esto vamos a hablar a continuación, allí dice en la palabra que él no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Miren, la palabra hasta no implica el que después sí haya ocurrido algo. No lo determina. No determina que después haya ocurrido algo. Y les voy a dar un ejemplo. Yo llego aquí y me pregunta, por ejemplo, Manuel, me pregunta, Carolina, ¿qué pasó por allá? Que no sé, me vinieron con un cuento de que había pasado, no sé, que explotó algo por ahí o que empujaron a alguien y se formó un lío. Y yo le respondo, bueno, hasta que yo me vine, no pasó nada. Ahora les pregunto, ¿implica que después sí pasó algo? ¿O implica que después no pasó nada? Eso queda a la duda, pero estoy utilizando la palabra hasta. Hasta que yo me vine, no había pasado nada. No necesariamente después que yo me vine tuvo que haber pasado algo. O eso es un rumor que a él le llegó, quizás no era cierto. El ejemplo que yo estoy poniendo, por supuesto, no que estoy diciendo que la palabra de Dios no sea cierta, sino la palabra hasta. No implica que después haya sucedido lo que dice allí haber sucedido, si lo tomo de forma literal. Otro ejemplo que lo voy a colocar está en 2 de Samuel, del capítulo 6, versículo 23. Mical, la hija de Saúl, textualmente dice que no tuvo hijos hasta su muerte. Usted, si yo lo leo textual y si lo interpreto textualmente, yo digo, ya va un momentico, no tuvo hijos hasta su muerte. Es decir, que en el momento de su muerte tuvo hijos, o después de su muerte tuvo hijos. ¿Se dan cuenta cómo la palabra hasta no implica que después haya pasado algo? Entonces, no podemos interpretar. Recuerden que la Biblia también sufrió varias traducciones del arameo al hebreo, del hebreo al latín, del latín al griego, del griego al español y a todos los demás idiomas. Entonces, no podemos interpretar literalmente y mucho menos adaptándolo, queriéndolo meter dentro de nuestros criterios culturales. No. Nosotros nos tenemos que remontar a la época y al lugar. Es decir, hace 2000 años atrás, en una cultura completamente diferente y en un lugar completamente diferente. Entonces no podemos interpretar literalmente las palabras de la Biblia. Siempre tenemos que contextualizar, ubicarnos en el contexto. Entonces, fíjense que la pregunta de que si María y José tuvieron relaciones conyugales, espero que se haya sido aclarada y que en verdad nosotros los católicos
nos sintamos felices, orgullosos, seguros de tener a la Sagrada Familia, de tener a esas personas dignas de haber sido escogidos por Dios para ser los padres de Dios en la tierra, de Dios con nosotros, de Dios hecho hombre. Y que dentro de ese hogar no podía haber nada carnal que no fuera orar, arrodillarse y cumplir los deberes de familia, no necesariamente llevarlo a nuestra condición pecadora. Porque ¿qué ganamos nosotros con rebajar a San José y a la Virgen María a nuestra condición pecadora? Que no estoy diciendo que los esposos están pecando. No, están casados y son sus deberes conyugales. Pero no los podemos rebajar a nuestra condición de comunes y corrientes. Eso es lo que yo les quiero decir. No podemos rebajar a María y a José, los padres de Dios en la tierra. No los podemos rebajar a una condición común y corriente como nosotros. No, no lo podemos hacer. Entonces tenemos que estar orgullosos y sentirnos bendecidos porque tenemos como santos al casto San José, guardián, protector, custodio de la Sagrada Familia, a quien Dios le asignó la tarea, la misión sagrada de cuidar toda su vida a María y a Jesús, perdón. Es decir, al Mesías y a la madre del Mesías. Entonces, mire, otra cosa que les quería aclarar también era el hecho de que a veces teníamos la idea de que José era un hombre mayor, mucho mayor para María, un hombre viejo. Y yo considero, y lo he leído y lo he visto en varios videos documentales, donde se aclara que José no podía ser un hombre viejo para la misión que le tocaba vivir. No podía ser un hombre viejo porque un hombre viejo no pudo haber atravesado el desierto con María y con Jesús huyendo a Egipto. Un hombre viejo no trabajaba la carpintería y no podía hacer todo lo que José hacía, que era carpintero, era obrero, era también albañil, porque la palabra carpintero en el contexto griego y en el contexto hebreo era que sabía de la albañilería y de la carpintería, o sea, manejaba los recursos de esa época, la piedra y la madera. Entonces, es hermoso para nosotros saber de que José conocía todo esto y lo respetó. Respetó a la Santísima Virgen María como la madre del Mesías y cumplió con sus deberes de esposo, de ponerle el nombre a Jesús, de acompañar a María en la presentación del niño en el templo, de buscar al niño cuando el niño Jesús se perdió, y de todo, de enseñarle a Jesús las Escrituras, porque era el padre quien tenía la responsabilidad de enseñar al niño judío las Escrituras en la casa. Y era el padre el que tenía el deber de llevar a los niños a la sinagoga. Entonces él cumplió con sus deberes de esposo, excluyendo la parte carnal, por supuesto, porque es que muchas personas, lo malo es que muchas personas no entienden lo que nosotros, los católicos, sí entendemos. Nosotros entendemos lo que es la vida consagrada. Nosotros entendemos lo que es que una persona decida vivir enteramente y únicamente para servirle al Señor, como por ejemplo nuestras religiosas, nuestros religiosos, nuestros sacerdotes, nuestros monjes. Nosotros entendemos esa vida. Nosotros entendemos que una persona decide, es llamada y decide dentro de su corazón entregarse en cuerpo y alma al Señor, para servirle al Señor. San Pablo lo dice en sus cartas y él recomienda a las personas quedarse en el estado en que están cuando Dios los llama. Si están casados, quedarse casados.
y servirle a Dios casados. Pero si están solteros, quedarse solteros. Es más, él lo dice así: si están solteros, es preferible quedarse solteros como yo. Es decir, nos está afirmando que Pablo fue un hombre soltero y se dedicó única y exclusivamente a servirle al Señor y a propagar su evangelio. Entonces, fíjense que nosotros los católicos podemos entender y asimilamos perfectamente la idea de que dos personas, y muchas personas en el mundo, pero en este caso José y María, pudieron hacer vida consagrada y dedicarse única y exclusivamente a servirle al Señor. ¿Y quién era el Señor? Pues el mismo Jesús, el mismo Dios estaba en su hogar. Entonces, es maravilloso conocer la historia, la cultura judía y sobre todo aferrarnos a esa fe que nos mueve, esa fe que la heredamos de nuestros hermanos los mayores los judíos. Y que yo particularmente lo tomo dentro de mi fe, yo lo acepto y miren, a ciegas. Y aquí estoy, defendiendo esa fe, defendiendo nuestra doctrina católica. Porque el que no sabe, lamentablemente, anda por allí errante, aceptando cualquier creencia. Y lo primero que le dicen, entonces lo primero que empiezan a creer. Ustedes díganme si los judíos conocían, ¿verdad?, la magnificencia de lo que representaba el Arca de la Alianza. Era una caja de madera con todas las características, que Dios le encargó a Moisés. No era Dios el que estaba allí, no era Dios presente, era la presencia. Para ellos representaba a Dios. Para ellos representaba la presencia de Dios. Y fíjense que el que se atreviera a tocar el Arca de la Alianza o a curiosear, como dice la palabra, dentro de ella, moría o se enfermaba. Miren, se lo digo porque en Primera de Samuel, capítulo 5 en adelante, ustedes pueden leer lo que les ocurría a los filisteos que se habían robado el Arca del Señor. Se llenaron de tumores y morían. En la Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 19, Dios hizo morir a los habitantes de Bet-Semes, que se habían atrevido a curiosear dentro del arca, y murieron 70 hombres, solamente por atreverse a tocar el arca. Díganme ustedes si José no conocía todo eso. ¿Cómo se iba a atrever José a tocar a María? María siendo el arca de la nueva alianza, quien llevó al Señor dentro de ella. Y como dice por allí una frase muy hermosa, si la tierra que pisó Jesús es santa, imagínense el vientre y la persona que lo llevó. Entonces, es importante que nosotros como católicos estemos claros en estos puntos que son tan controversiales y que cabe la duda, porque sí cabe, pero lo importante es investigar y saber investigar, no preguntarle a cualquiera, preguntarle a las personas que saben. Y por supuesto, si una persona duda, tiene que recurrir a la persona experta en la materia. En este caso, nuestro párroco aquí en el Moján, presbítero Rafael Morales. Si alguien tiene una duda, acérquese a las religiosas de la congregación Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret y piden una conversación con ellas. Madre, yo tengo una duda, mire, a mí me ataca esta duda, pues que yo quiero saber si esto es así. Y por supuesto esa persona con todo el amor del mundo las va a escuchar y les va a aclarar todas esas dudas y todos esos cuestionamientos que ustedes les vayan a llevar. Igual el padre Rafael, que está muy ocupado. Espero me esté viendo. Saludos, padre, y su bendición.
es importante para los católicos? Bueno, miren, de estos temas es apasionante hablar, porque a mí me gusta, como profesora, me gusta mucho enseñar y transmitir la verdad. En este caso, la verdad de la palabra, la verdad basada en la historia, la verdad basada en la cultura judía. Entonces no es hablar por hablar, sino tener fundamento bíblico y fundamento histórico y fundamento cultural, porque no es hablar por hablar. Como les dije, no es interpretar la Biblia tal cual como está escrita allí, porque la Biblia es palabra eterna, es la palabra de Dios. Pero los hechos que se desarrollaron allí, las personas que estuvieron en esos hechos, fueron hace 2000 años. Y fue en una tierra muy diferente a la de nosotros y en una cultura muy distinta a la nuestra. Entonces hay que viajar en el tiempo y en el espacio para poder comprender muchas cosas de las que están escritas aquí en la palabra de Dios. Y ante cualquier duda, entonces consultarlo. Quiero hacer una oración a San José por haber sido ayer su día. Y aquí, bueno, en este programa lo estoy honrando, le estoy dando su lugar como casto, como el casto San José, el santo custodio de la Sagrada Familia. Lo estoy honrando, así como se honra también a la Madre de Dios. Miren, para mí son personas tan sagradas que me enorgullece el que Dios me permita hablar de ellos y aclarar todas estas cosas, porque difamarlos y rebajarlos a la condición nuestra, miren, no puedo. No, si yo amo a mi Señor Jesucristo y todo lo que venga de mi Señor Jesucristo, yo lo acepto. Yo tengo también que amar a esas dos personas y respetarlas y venerarlas como personas sagradas, porque fueron las escogidas por Dios para ser sus padres aquí en la tierra. Y eso para mí significa muchísimo. O sea, son dos personas santas, altísimamente santas, sagradas para mí. Y si Jesús decidió nacer, crecer y obedecer a esos dos padres, más aún los tengo que amar yo, respetar y honrar, como el cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Entonces yo jamás voy a hablar mal de mi Santísima Madre María, porque es mía también, y mucho menos tampoco voy a hablar mal de San José, el casto esposo de la Virgen María. Entonces, voy a hacer la oración. Padre, tú encomendaste a San José lo más valioso que tenías, el niño Jesús y su madre, para protegerlos de los peligros y de las amenazas de los malvados. Concédenos también a nosotros experimentar su protección y su ayuda. Él, que padeció el sufrimiento de quien huye a causa del odio de los poderosos, haz que pueda consolar y proteger a todos los hermanos y hermanas que, empujados por las guerras, la pobreza y las necesidades, abandonan su hogar y su tierra para ponerse en camino como refugiados hacia lugares más seguros. Ayúdalos, Padre, por su intercesión, a tener la fuerza de seguir adelante, el consuelo en la tristeza y el valor en la prueba. Da a quienes los acogen un poco de la ternura de este Padre justo y sabio, que amó a Jesús como a un verdadero hijo y sostuvo a María a lo largo del camino. Él, que se ganaba el pan con el trabajo de sus manos, pueda proveer de lo necesario a quienes la vida les ha quitado todo, y darles la dignidad de un trabajo y la serenidad de un hogar. Te lo pedimos, por Jesucristo tu Hijo, que San José salvó al huir a Egipto, y por intercesión de la Virgen María, a quien amó como esposo fiel, según tu voluntad. Amén. Bueno, quiero darles las gracias por su sintonía, por estar prestos a escuchar todas estas palabras, enseñanzas que yo les traigo aquí en el programa, y
por supuesto, sintonizar toda la programación de La Voz de la Misericordia. Los voy a dejar con una hermosa canción dedicada a San José. Por supuesto, van a disfrutar de imágenes relacionadas a esta canción. Me despido hasta la próxima sesión, el próximo programa, el próximo sábado, con el favor de Dios, esperando que el Señor los bendiga, los guarde y les muestre su rostro y les dé la paz. Gracias. Buenas noches. Soñabas, José, con lo que no fue, cuando el ángel te mostró que todo es de Dios. Suyo es el ayer y lo que vendrá. En la estirpe de David se engendró tu sí. Grande fue tu fe, inmenso tu amor, sin medida tu confianza en Dios, que te oyó decir: dispuesto estoy, tu siervo soy. Grande fue tu fe, inmenso tu amor, sin medida tu confianza en Dios, que te oyó decir: dispuesto estoy, tu siervo soy. Es hermoso ver contigo a Jesús, la dulzura en su mirar, diciendo: papá, fuiste sembrador y custodio fiel de los pasos del Señor en su Nazaret. Grande fue tu fe, inmenso tu amor, sin medida tu confianza en Dios, que te oyó decir: dispuesto estoy, tu siervo soy. Grande fue tu fe, inmenso tu amor, sin medida tu confianza en Dios, que te oyó decir: dispuesto estoy, tu siervo soy.